Bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de dos videojuegos que han capturado la atención de miles por sus ambientes escolares únicos y sus dinámicas intensas. Bully, Bullyword Academy y Yandere Simulator Academy School. Aunque ambos se desarrollan en escuelas, cada uno ofrece una experiencia muy distinta. Bullyword con su mezcla de aventura, rebeldía y humor en una academia estadounidense, y Academy con su atmósfera oscura, suspenso y el misterioso mundo del acecho en un instituto japonés. En este vídeo vamos a comparar sus estilos, personajes, mecánicas y cómo cada juego representa la vida escolar de maneras muy particulares. ¿Listos para descubrir cuál escuela dominar? ¡Vamos allá! Autoridad. ¿Qué tan buenos son para aprender a los estudiantes revoltosos o problemáticos? En la Academy School es muy raro ver a los estudiantes revoltosos o problemáticos, pero los únicos que son revoltosos o problemáticos son las bullies y los delincuentes. Entre estos grupos siempre hay problemas entre ellos, y cuando una profesora para el problema, manda a ambos hacia la consejera, intentan hablar sobre esto con calma, siempre dan oportunidades pero si pasa a menudo no tendrán más remedio que expulsarlos, y si llega a ser un gran problema como un asesinato, las profesoras pararían al asesino /A y lo dejarían tirado al suelo y después el asesino /A termina encarcelado, cuando ven que un estudiante accidentalmente le pasa algo, como por ejemplo, caerse del 3 piso, entonces toman medidas como poner rejas para que no vuelva a pasar. Pero no suele pasar estas cosas ya que siempre están de guardia. En bully en total cuando se trata de autoridad aquí sí hay de la bien gruesa. Por el lado de los profesores si bien todos cuentan con una actitud algo peculiar, cuando se trata de imponer autoridad son expertos. En Bullyword al ser una escuela llena de estudiantes y encima casi todos son rebeldes, eso le da más trabajo a los profesores, aunque ellos no suelen aparecer mucho en el mundo abierto, pero cuando lo hacen hay que tenerles respeto. Cuando hay un pequeño conflicto como insultos hacia otros personajes o casos de bullying los profesores, incluyendo profesoras, el conserje y hasta la cocinera del lugar, no dudan en poner un alto a ello, llegando para advertir sobre su actitud o en todo caso agarrar al bully para luego llevarlo a la dirección para recibir un regaño. Aquí los profesores pueden reaccionar diferente dependiendo de la gravedad del asunto. Por ejemplo, si se trata de un caso de bullying, ellos regañan al abusón, para luego dejarlo ir todo regañado. Cuando se trata de algo leve como un insulto hacia otro estudiante solo les dan una advertencia, pero ya cosas más serias como por ejemplo una pelea, grafitis o incluso falta de respeto hacia ellos mismos, actúan de inmediato, agarrando al que empezó todo y llevándolo con el director quien les da un castigo, como cortar el césped de la academia o quitar la nieve también, para luego darles una regañiza y dejarlos libres para que esto no ocurra, pero si llega a pasar varias veces si son capaces de expulsar a los estudiantes revoltosos. Y si hablamos de autoridad en Yandere Simulator vemos que si interfieren en una pelea las maestras los estudiantes dejarán de pelear. Mientras que en bully si un profesor llega todos corren por su vida pues aquí les tienen tanto respeto y terror a la vez que saben que si los atrapan ya valieron en un castigo. ¿Los profesores qué tan buenos son para enseñar? En la Academy School, no nos demuestran qué es lo que explican y cómo son las clases, pero basándonos en las tareas de los alumnos, podemos ver que cada día les mandan tareas y trabajos, incluso la protagonista puede volverse inteligente sobre un tema, pongamos como ejemplo biología, en tan solo una semana de clases. Cabe recalcar que las clases en Academy School son 2 horas por clase, o sea 4 horas diarias. En tan solo 20 horas de clases ya es una experta en biología. Pero si hablamos de educación física, la maestra es divertida y hace juegos a la hora de hacer educación física, favoreciendo las ganas de que los alumnos y alumnas hagan educación física, aparte de que es una escuela hecha por los Psychos, harán lo posible para que su hija Megami salga exitosa, al fin y al cabo es una escuela élite. Por parte de bully, hay profesores buenos, medios y mediocres. Por parte de los profesores buenos se encuentran el señor Galloway, la señorita Phillips, el maestro de geografía, la maestra de música, el profe de física y el profe de biología. Por parte de los medios estaría el maestro de mecánica y ya los mediocres. Estaría el señor Burton, maestro de educación física, la maestra de contabilidad que es una feminista en potencia, el señor Hattrick el cual es uno de los peores. Por parte de los profesores de bully, quienes son buenos. Son gente realmente agradable, pese a sus fallos,
Por ejemplo, el señor Galloway es un alcohólico, pero pese a eso trata a sus estudiantes con respeto, siendo un profesor justo. En sus clases él da la clase de lenguaje / inglés, le pone actividades a los estudiantes de construir palabras a base de tan poquitos letras, siempre felicitándolos cuando lo hacen bien y cuando se equivocan los corrige fomentando a que lo sigan intentando, pero si reprueban él los fomenta a mejorar para la siguiente clase. Es tanto el cariño que los estudiantes le tienen a Galloway que cuando se enteraron que Hattrick lo quería acusar con su alcoholismo para despedirlo, se unieron para irle a tirar huevos a la casa. El Hattrick, así de buen profe es. Con la señorita Phillips. Ella es la maestra de artes / fotografía. Siempre fomenta a los estudiantes a sacar la creatividad que hay en ellos, tanto para las pinturas como para las fotografías, siempre siendo agradable y justa, a tal punto de que varios estudiantes se enamoraron de ella, pero a diferencia de Mida, ella nunca deja que los estudiantes le coqueten ya que ella es muy justa y muy limpia, siempre fomentando el respeto. Ya con los demás profesores son lo mismo. Siempre son pacientes con los estudiantes, algunos sacando la creatividad y sus talentos, algunos otros no tienen tanta paciencia pero siempre los felicitan cuando hacen bien las cosas y cuando el jugador hace bien las clases aprende mucho, tanto como lenguaje, arte, química, biología en tan solo 5 clases que serían alrededor de una clase por día. Incluyendo a los profesores mediocres cuando el jugador aprueba las clases, aprende cosas nuevas, por ejemplo con el señor Burton. Cuando el jugador aprueba las clases aprende nuevos movimientos de pelea o mejora su puntería, con el profe mecánica, aprende a arreglar bicis como un profesional, creando hasta su propia bici BMX. Y cuando terminas las clases, siempre le regalan al jugador ropa o algo nuevo que aprendió para el resto del juego. Ahora pasemos con la autoridad. Por parte de Yandere, Sim y Aleatar serían las chicas del consejo estudiantil y para Bully. Los monitores. Las chicas del consejo estudiantil es un club que trata de cambiar las leyes y la ideología de todos los que estudien en la Academy High School. Son 5 integrantes, pero en el juego veremos a 4 ya que la 5 integrante estará 9 semanas ausente por temas de la empresa de su padre y también por viaje de negocios en Europa. Las integrantes son Megami Saiko, la presidenta y representante de la isla y la escuela, Kuroko Kamenaga, la vicepresidenta, Akane Toriyasu, miembro, Aoi Ryugoku, miembro, Shiromi Torayoshi, miembro. En el juego las chicas del consejo estudiantil son básicamente la élite de toda la escuela, siendo las que imponen autoridad y respeto en toda la escuela. Cuando son las 7 de la mañana, salen a patrullar por toda la escuela, Akane revisará todos los clubs, Shiromi revisará la parte de afuera, Aoi revisará los pasillos y Kuroko revisará las clases, la enfermería y la oficina de los profesores. Teniendo su propia oficina que cuando son más de las 4:30 de la tarde, van a esa oficina para charlar de cómo ha ido el día, de los problemas que han resuelto y de cosas que deberían de modificar o mantener en todo el instituto. Ellas son las que más resaltan teniendo un uniforme diferente, para que todos sepan quiénes son. Normalmente si pasa una pelea, los que están en la pelea paran y hacen como si no pasó nada, y si no paran, entonces los del club estudiantil pararán la pelea. Tienen armas a su voluntad como un spray de pimienta, látigo, y saben defensa propia. Son bastante inteligentes y si intentas hacerle una trampa se darán cuenta al instante, guardan su personalidad verdadera, y mostrar perfección para que no rumben rumores sobre ellas. Y son las encargadoras de que todo el instituto hagan sus actividades, como por ejemplo a la hora de limpiar, y todos los viernes, se reúnen con los presidentes de cada club para poder ver cómo está yendo en cada club. Ahora por parte de Bully. Aquí los monitores son la máxima autoridad junto a los profesores, son 4 integrantes. Seth Kolbe, líder. Max McTavish, segundo al mando. Carl Brantin. Edward Seymour II. Ellos son los encargados de resolver y detener los conflictos de Bulworth. Son en sí mayoría hostiles con todos los estudiantes, pues a ninguno no importa si es una chica o un chico siempre los van a tratar con indiferencia pues saben la fichita que son todos. Los 4 se encargan de rondar por toda la academia y dentro de la escuela cuando son horas de clase, cuando se trata de autoridad esos tipos son expertos en ellos.
Pero no solo en autoridad sino en infundir miedo en los estudiantes. Debido a sus actitudes hostiles dejan muy en claro que la autoridad son ellos y nadie más. Al igual que los profesores se encargan de reprender a los estudiantes revoltosos, siempre yendo por quien haya hecho los actos y no por el inocente, no tienen favoritos o preferencias, así que no importa si es un chico o una chica. Ellos actuarán siempre siendo intimidante y agresivos para dejarle en claro a los estudiantes que ellos son quienes mandan. Cuando un estudiante rompe una regla muy grave, no importa en dónde esté, ellos irán de inmediato por él y si lo atrapan lo llevarán con el director para ponerle un castigo. CC es el encargado de los castigos, siempre viendo que los estudiantes cumplan con el castigo como es debido, no aceptando excusas ni nada. Cumples con tu castigo o nada. Un plus que ellos tienen es que al ser quienes más aparecen siguen un poco las reglas de Bullworth, siempre regañando o llamándole la atención a quienes son malos estudiantes, al igual que siempre obligándolos a vestir el uniforme, no utilizar armas, no hacer grafitis, no faltas de respeto. Cuando ven a alguien romper esa regla, no importa si es el jugador o un NPC, actuarán de inmediato para darle el castigo que merece. Otro plus que tienen es que, a diferencia de las chicas del consejo estudiantil, si ellos se dan cuenta de que hay un estudiante afuera en horario de clases, van por él y si lo atrapan los llevarán a la clase que le corresponde, sin peros, sin chistes, sin nada. También una diferencia es que si ven a un adulto o a alguien externo ir por el jugador o por un NPC para golpearlo o tratar de violentarlo, actuarán de inmediato defendiendo al estudiante del agresor exterior, no importa si está armado o no. A ello les importa poco, pues si van a defender al estudiante, que así sea. Son buenos en la defensa propia, literal. Pelear con ellos es una pésima idea, al igual que utilizan armas, no gas pimienta, sino que palmeras de madera para castigo físico, pero solo lo usan cuando es un estudiante realmente malo. Ellos ponen autoridad y terror en todos los estudiantes, haciendo que piensen dos veces antes de actuar en frente de ellos. Manejan la escuela con puño de hierro, aunque abusan de su poder, pero cuando se trata de ser autoridad de verdad cumplen con creces. Director, aquí tomaré en cuenta la versión del 1989 y la actual. El director de la Academy High School, llamado Kocho Suyona, era director de la escuela por más de 31 años. En los años 80 él era muy buen director, haciendo su trabajo, dividiendo su trabajo con Mae, la consejera de los años 80. Todo iba bien hasta que en 1989 hubo un caso muy raro. El caso trataba de que en las últimas 11 semanas para que el curso de 1989 terminase, ya que estaban a punto de ir en vacaciones, murieron 11 víctimas, 11 alumnas, todas ellas a base de rayo Baisi. En la primera semana, Sumire Saitozaki fue la primera víctima. Esta chica estaba enamorado de un chico de la escuela, llamado Hokichi, pero Rayoba también lo amaba, así que juró que mataría a todas las chicas que quieran tener una relación con ella. Cuando pasó la primera semana, el director contrató a un detective para resolver el caso. El detective, al no poder entrar a la escuela, infiltró a una estudiante para que ella tome pistas más a fondo. Después de las 11 semanas, el detective, después de revisar todas las pistas que encontraron, llegó a la conclusión de que fue Rayoba. En el juicio, Rayoba termina ganando y la demuestran como inocente, pero la reputación de la escuela de Academy bajó demasiado, y el director quedó devastado después de que la reputación cayera y que murieran 11 chicas. Así que el director sabía que era Rayoba, ya que él también estaba visionando todo lo que ocurría, sin contar el hecho de que Rayoba amenazado al director de que lo mataría o lo hacía sufrir. Así que el director quedó traumatizado sobre eso durante 31 años. Luego, en 2026, al ver que la hija de Rayoba, Ayano Aishii, sería una nueva estudiante en la Academy, el director hizo todo lo posible para que no pase esto, pero como no tenía motivo para que no entrase, entonces la dejaron entrar. Sus excusas eran que ella estaba relacionada con Rayoba, que fue bastante problemática. El director, al ver todo eso, decidió avisar a las del consejo estudiantil y las profesoras, que tengan cuidado con Ayano Aishii. Por eso en el modo 2026, Ayano es empujada y tratada injustamente por los de la élite, para que tengan cuidado con ella. El director estaba tan traumatizado, que tenía un taser en su oficina, que si Ayano Aishii se acercaba, este le metería un tiro con el taser, volviéndose muy loco. El director se centraba más en meter a toda la familia Aishii en la cárcel, que estar trabajando en su oficina, dejando todo su trabajo a Genki, la consejera. Llegó hasta tal punto de que contactó con los Psycho para resolver el caso.
El directo de la Bullworth Academy, el Dr. Krablesnich, es la máxima autoridad, estando por encima de las autoridades de Bully, siendo la figura con más poder en toda la academia. Del pasado de Krablesnich no se sabe mucho, pero se piensa que al inicio era un estudiante de la Academia Bullworth que luego pasó a ser un monitor a tan temprana edad, volviéndose uno de los mejores y de más confianza, que luego pasó a ser maestro de geografía, y siguió haciendo mejor las cosas hasta que fue nombrado director por parte del antiguo exdirector, ahora siendo él quien está a cargo de Bullworth. Aunque lo que dije son teorías, Krablesnich es alguien muy disciplinado, siempre buscando cambiar la actitud de los estudiantes más revoltoso. Al inicio de Bully, cuando lee el expediente de Jimmy, no se sorprende al ver los crímenes que él cometió alrededor de sus antiguas 7 escuelas. Es más, se burló un poco de ello para después de forma seria decir que aquí en Bullworth sería distinto, pues aquí lo haría cambiar, y si Jimmy no mantiene su actitud violenta a raya, él se encargaría de que la tuviera a raya. Alrededor del juego se sabe que Krablesnich se la pasa siempre pendiente de Jimmy y su actitud, viendo qué es lo que pasa. Aunque el mismo Jimmy dice que es uno poco negligente el director, pues no suele centrarse mucho en las cosas malas que hacen los alumnos que hacen bullying, ya que para él son juegos de niños, algo que él tuvo que vivir también, por lo que se le hace algo común. Pero eso, sí, que lo ves como algo común no quiere decir que no le importe, ya que en las pocas misiones en las que aparece en el modo libre, si ve a un alumno hacer algo malo, él de inmediato lo atrapa por sus propias manos, no dejándose intimidar, y cuando los atrapa los lleva a su oficina para mandarlos a un castigo, el cual sería cortar el césped o recoger la nieve dependiendo de la temporada y el clima. Aunque se diga que es negligente, es alguien que sí se toma en serio su trabajo. Más que nada por los profesores. Cuando se enteró por parte de Hattrick que el señor Galloway ocultaba alcohol en la escuela para beberlo en la clase, no dudó ni 2 segundos en ir a comprobarlo, y si encontraba algo que lo probará, lo deslediría de inmediato, mostrando así una dedicación en mantener las reglas de la academia. Más tarde sería llamado otra vez por Hattrick, quien le notificó otra vez el alcoholismo de Galloway, y esta vez él estaba a punto de despedirlo por fin, pero gracias a la ayuda de Jimmy se dio cuenta que Hattrick le vendía las respuestas de los exámenes y tareas a los estudiantes. Krablesnich al ver eso lo despide de inmediato por ser un tramposo y sin valor académico, disculpándose con Galloway por todos los problemas que Hattrick le causó. Más tarde en la historia, al enterarse de las cosas que Jimmy hizo durante el juego, entre ellas golpear a los estudiantes y hacer un gran graffiti en la cima del ayuntamiento de la ciudad, él toma la decisión de expulsar a Jimmy de Bullworth al considerarlo un criminal en potencia, no importándole nada más que solo la imagen de la escuela. Más tarde en la última misión, cuando se da cuenta de su error y ve que Jimmy lo salva después de la pelea final contra Gary, él escuchó toda la verdad sobre la manipulación de Gary y sin dudarlo lo expulsó a él y volvió a reintegrar a Jimmy a Bullworth como muestra de gratitud y arrepentimiento por haber desconfiado de él. En esa misma misión él habla con Jimmy sobre algunos amigos que lo ayudaron a traer paz a Bullworth, entre ellos Zoe Taylor, su novia, la cual fue expulsada anteriormente debido a ciertos rumores de ella con el señor Burton, el maestro de educación física, el cual la acosaba sexualmente, pero cuando ella se fue a quejar no le creyeron y la expulsaron. Krablesnich, al darse cuenta del error, decidió reincorporarla a manera de gratitud y forma de disculparse con ella, y también le dio a Pity Kowalski el puesto de jefe de los monitores para que él tuviera el orden de hacer que Bullworth tuviera más seguridad, al igual de que terminó despidiendo a Burton por ser un acosador de niñas. Cosa que ni Genka convida. Y un plus del director es que, a diferencia de Kocho, que está obligado a tener a Yano ahí por los Psycho, Krablesnich le vale un pepino quien esté del otro lado. Si tiene que ponerle un castigo o expulsar a un estudiante, no importa los contactos que tenga, lo hará, y eso demuestra en el caso de Jimmy que, si bien no es hijo de alguien importante, es amigo de Derby Harrington, el cual es hijo del señor Harrington, un hombre de una gran empresa petrolera internacional en todo Estados Unidos, teniendo más dinero que la misma Megami, y pese a que literal el señor Harrington era quien más le pagaba para darle lo mejor a su hijo y financiar nuevas cosas, a Krablesnich le valía VRG cuánto dinero tuviera ese hombre o qué tanto poder. Si tenía que ponerle un castigo a su hijo o al amigo de su hijo, él lo hace sin problema, y si toca expulsarlo, pues igual. Estudiantes. Aquí no hay mucho que decir. En la Academy High School, hay estudiantes con diferentes personalidades y únicos. Mientras que en Bullworth, la mayoría de los estudiantes son iguales, diferentes personalidades pero misma conclusión. Secretaria. Aquí es bastante obvio quién gana. En la Academy High School, Genka intenta ser la mejor secretaria posible, es más, ella es como una directora,
intenta que todo el instituto esté en armonía, e incluso pierde su tiempo con los delincuentes para poder ayudarlos a sentirse mejor, cosa que no todas las secretarias hacen. En Bullsboard, la secretaria es una cabrona técnicamente, no debería de considerarse una secretaria. Seguridad. En la Academy School tiene alta seguridad, están todas las miembros de la élite patrullando en todo el instituto. Como dije antes, cada miembro del consejo estudiantil revisa una zona, Akane revisa los clubs, Shiromi la parte de fuerza, Aoi las clases y los pasillos, Kuroro la enfermería, el gimnasio, la piscina y la oficina de profesores. A la hora de comer, todos los estudiantes comen afuera, en la azotea o en un rincón del instituto. Para así evitar robos dentro de las clases, también están las profesoras en cada aula y también en su oficina. Al ser una escuela élite, pocos se atreverán en robar o hacer algo que baje la seguridad del colegio, ya que eso afectará su reputación y a lo largo de su carrera, podrían ser rechazados por universidades solo por su reputación, lo cual lo hace más seguro. Y los alumnos podrían sentirse muy seguros, ya que toda la élite sabe defenderse, si llega a haber un asesino, una maestra podría encargarse fácilmente, o 5 estudiantes o un estudiante fuerte. Cabe recalcar que la mayoría de toda la escuela sabe defenderse. Y también está Genka la consejera, que se preocupa mucho que el colegio tenga mala reputación y tenga poca seguridad, haciendo lo posible para que el instituto sea muy seguro. Según las hermanas Succubus, el instituto antes era peor, pero después decidieron hacer más actividades y dejar un poco más de libertad para que los alumnos hagan lo que tengan que hacer para que no sea como en el pasado. Canónicamente se sabe que Bullsboard es una de las peores escuelas del país, pero dentro del juego se mira que la seguridad sí funciona o bueno más o menos. Al inicio del juego para los estudiantes la academia está cerrada, así para evitar posibles escapes en la hora de clases, ya después en el Cap 2 se abre para todos por igual, y si hacen lo que quieren porque se salen de la escuela a hacer su desmadre. Dentro de la academia pues no es el lugar más seguro que digamos que si bien los monitores se encargan de todo y los profesores los mismos alumnos han encontrado la forma de hacer sus maldades a espaldas de todos, literal como te digo que en el sótano de la academia hay un club de peleas clandestinas. Pero aún así, cuando se trate de estar afuera o en la escuela, la seguridad funciona teniendo los monitores y profesores afuera para monitorear todo. Incluso pueden llamarlos los estudiantes más jóvenes para ir por los revoltosos o el revoltoso, patrullan afuera y dentro de la escuela de noche y protegen a los estudiantes de cosas externas a la escuela, como adultos enojados y así y hablando de los estudiantes entre ellos mismos se cuidan, todos, bueno casi todos, se saben defender. Al menos mejores que otros, literal todos saben pelear más o menos, los nerds con armas improvisada, los bullies a puro puño callejero pero sin mucha técnica, los preps a punta de boxeo, los grises con artes marciales y estilo callejero, jacks con lucha libre. Pero los pequeños grupos de los que no pertenecen a ningún grupo sufren de los abusos de los demás, afuera o adentro de la escuela, pero aún así si los monitores se dan cuenta de ello van de inmediato a por el abusón. Hasta por grupos que organizaron una pelea. Tanto los monitores como los maestros. Aunque algunos maestros como Burton fomentan el acoso, la seguridad ahí lo malo es que los estudiantes son quienes se encargan de encontrar los momentos perfectos para hacer sus maldades, así que más o menos no sería problema de la academia sino de los estudiantes. Enemigos, no hay mucho que decir aquí también. En la Academy Xchol, básicamente la élite tiene como enemigos a las bullies, delincuentes y los ISIS. En Bullsboard todos son enemigos de todos, es decir, siempre hay problema incluso entre la élite. Y con eso llegamos al final de esta comparación escolar épica. Al final, Bullsboard Academy se lleva la victoria con un marcador ajustado de 5-4. A pesar de lo oscuro y misterioso que puede ser Academy Ig, el clásico de Rockstar sigue teniendo ese toque único que lo hace destacar. Pero recuerda, esto es solo mi opinión. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con el resultado o crees que Academy merecía la corona? Déjamelo en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte y compartir si te gustó el vídeo. Nos vemos en la próxima.
Y cuidado con los prefectos.